Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer podcast, Alma y Corazón. Este es nuestro primer episodio. Bueno, primero nos queremos presentar. Me presento primero yo. Mi nombre es Nicole. Soy psicóloga. Estoy haciendo una maestría en psicología transpersonal. Soy medium y me dedico a... tengo una página en Instagram que se llama Alma Mía y ahí yo tengo como los servicios y acompañamiento de sesiones, de terapia para las personas pues que están muy interesadas en recibir pues canalizaciones de almas que ya trascendieron y además pues de recibir acompañamiento terapéutico también. Eso por mi lado. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Lady Parra, de profesión psicóloga también. Bueno, trabajo con una organización del distrito y por otra parte, pues también acompaño procesos terapéuticos a personas y lo hago pues a través de la psicología, pero también a través del movimiento. Tengo algunas cosas registradas en la página Corazón y bueno, allí podemos encontrar como algunos procesos a nivel grupal también que he acompañado. Bueno, este es nuestro primer episodio, estamos un poco nerviosas como para relajarnos un poquito más. Creo que, bueno, primero contándoles por qué surge esta idea. Nosotros siempre como que nos reunimos desde que nos conocemos ya hace un par de años y hemos coincidido mucho, primero en una amistad también genuina que hemos construido las dos y que nos ha permitido llegar a espacios en donde las dos hablamos y pasamos horas y pues yo que ahora estoy viviendo en otro lado pues tenemos este medio que gracias a Dios existe y que nos permite estar cercanas y poder hablar y cuando hablamos llegamos a unas conclusiones porque pues vivimos también unos procesos profundos y pues de aprendizajes también cada uno en su vida y que nos gusta compartir y pues de ahí sacar mucha información. Y hace poco dijimos, por qué no pues compartir también esta información para otras personas que de pronto, pues no es que seamos los más sabios, pero sí creemos que podemos generar procesos mucho más acompañados pues de información que nosotras tenemos y pues que también se hace necesario en algún punto compartir, ¿no? Sí, en esas conversaciones pues compartimos de nuestras propias experiencias, también pensamientos, preguntas así de la vida o Profunda. procesos también que acompañamos también en algunos momentos nos detenemos ahí como a revisar algunas cosas y bueno, llegamos a unas conversaciones bien interesantes y, y dijimos, como dijo Nicole, pues ¿por qué no lo compartimos? Entonces la idea es que este espacio sea algo tranquilo, algo muy relajado, que podamos expresarnos como Largo. somos y a través de preguntas podamos compartir como esas experiencias que nosotros hemos tenido a nivel personal y también en nuestros procesos que acompañamos a otras personas. Entonces es poder compartir como todas esas cositas ahí que internamente nosotras hemos venido charlando y que bueno, se convierte hoy en un podcast. En el primerito. Estoy orgullosa, es nuestro bebé. Entonces, bueno, la primera pregunta con la que vamos a comenzar nuestro podcast es, ¿cómo puede llegar el despertar espiritual y de conciencia? Que no, para nosotros lo colocamos como espiritual y de conciencia, partiendo pues de la idea de que el despertar de conciencia, en mi caso, que lo explico, es de la forma en que el despertar de conciencia es para toda persona que vive una situación que le requiera movilizarse y transformar su vida, transformar su mundo interior, transformar también a la vez lo que hay exterior, eh, pero no exactamente tiene que estar ligado desde una perspectiva espiritual, sino nada más, simplemente, por ejemplo, en un proceso psicoterapéutico que le permita poder generar un bienestar y una calidad de vida y que lo lleve a ser consciente de lo que está viviendo para poder mejorar. Y ya está el despertar de espiritual, que es diferente, que pues también
viene de un suceso en que o por personas que llegan a nuestro camino y nos empiezan a movilizar con preguntas mucho más profundas, porque la espiritualidad vendría siendo como ese camino interior que no está conectado a una religión, sino simplemente a esa conexión con el infinito, el todo, Dios, como ustedes le llamen, y que también permite vivir procesos de evolución. ¿Mm? Sí, entonces, retomando un poquito ahí lo del tema de ese despertar de conciencia, pues podemos mirar cómo y qué es, a qué le llamamos nosotros esa a conciencia, ¿no? Entonces, conciencia con S, que es diferente a la conciencia con C, ¿sí? Porque pues Ok. la conciencia con C es tener conocimiento de que estamos aquí, de que estamos en un espacio, de que, sí, conscientes de que Ujú. soy mujer, soy mamá, vivo en este espacio, en un lugar. Y la conciencia con S, pues para mí es ese darse cuenta, ¿sí? Es poder estar presente a lo que llamamos también a esa atención plena, ese ejercicio constante de estar en nuestra vida cotidiana, atenta a todos los cambios, las emociones y que todo esto nos lleve a un despertar, a ser mejor persona, un mejor ser, un ser humano, pues que fue lo que decidimos estar acá. Entonces ese sería como, eh, pues de alguna manera, el que es la conciencia. Y el despertar de la conciencia, eh, Ujú. pues ya es, para mí lo resumo en una palabra que es el comprender, ¿sí? Es el comprender las situaciones, comprender el para qué estoy Y viviendo a veces algo. cuesta un montón comprender las situaciones, porque nos quedamos Exacto, estancados entonces, en el por qué me pasa esto a mí, por qué estoy viviendo esto yo, y yo creería que dentro de eso que estás explicando, el para qué, transformar el por qué a un para qué, para comprender, terminar comprendiendo. exacto. Sí, el por qué nos lleva mucho al pasado, sí, el por qué me pasó a mí esto y me ubica en Padrísima. en un lugar de víctima, y el Ujú. para qué me lleva a un lugar de comprensión. ¿Qué hago yo con esto, con esta información para mi vida? Y eso es lo que nos permite pues avanzar y no reaccionar en las situaciones, sino poder accionar conscientemente ante las situaciones. Y lo Sí, espiritual yo lo veo más como un camino también, esas herramientas, igual somos pues, espíritu, y es esa conexión con eso, con lo divino, con nuestra divinidad, que nos recuerda también todo el tiempo que somos seres perfectos y seres de amor. Entonces es esa conexión y esa integración de esas dos cosas. sí, y que también el camino espiritual es diverso y que es ahí donde yo creería que esa comprensión del ser se ve en acción cuando ya estamos en la parte espiritual, porque es comprender que en el mismo ser pueden haber diferentes formas de ver el mundo. Y esa parte espiritual es un claro ejemplo, porque está muy enriquecida en este momento por diferentes verdades y que pues es ahí donde uno pone en práctica qué tan consciente estoy de que mi verdad está dentro de un espacio donde hay muchas más verdades y esa parte espiritual es supremamente es movilizadora porque uno siempre entra a una parte espiritual y la gente de una vez, bueno, tengo que mirar si esto si es religioso o en qué cree esa persona o si de pronto se nombra de pronto algo, por ejemplo, que yo soy medium, entonces de una vez empieza el cuestionamiento, pero ¿y ella con qué contacta? O cosas de ese tipo, entonces hay mucho tema espiritual por el cual no se podría quedar hablando horas, pero el despertar espiritual es terminar también a un despertar de verdades, ¿no? El despertar de una verdad muy profunda, de una conexión íntima, de poder saber esa esencia interior desde dónde está enriquecida, si es de una parte muy, muy divina o desde una parte muy conectada con Gaia, la tierra, con los elementos, con los elementales. Entonces,
eso también termina siendo espiritual, porque es un camino de autodescubrimiento muy profundo del ser. Entonces, Sí, y hay y una que, diferencia entre las y que es como también cada ser sienta ese llamado, sienta ese dos. por dónde. Hay muchas Está maneras. bien. Para mí, por ejemplo, el tema del movimiento, de la danza, tengo unas conexiones muy profundas a través del movimiento. Puede ser que otras personas no, y lo hagan a través de la meditación, aunque Ujú, también medito, ujú, pero o sea, para mí la danza es una medicina, ¿sí? Es la medicina para mi cuerpo, para mi mente y para mi espíritu. Y otras personas lo hacen a través del yoga, otras personas solo meditación, otras personas, sí, es como esa manera y esas herramientas que nos permiten conectarnos con nuestra divinidad y que nos facilita ese despertar de conciencia y esa comprensión de la vida de otras maneras, que al final es como el fin último, ¿no? Ese el despertar de la conciencia es como, para mí, es ese, es ese fin último, pero que no tiene o sea, eso es todos los días en este plano de existencia, realmente no tiene un fin porque es el conocimiento y la sabiduría es infinita y todos los días la vida es tan maravillosa que todos los días nos regala la oportunidad de ir aprendiendo, ir observando. ujú. Ujú, que ahí es Y con donde los retos también. también, y con los retos también que se nos van presentando, porque yo siempre he dicho, los retos siempre que vienen son esas oportunidades de ponernos a hacer el ejercicio de, ven, ¿por qué está pasando eso? Entonces ya desde una parte consciente, desde mi despertar de conciencia, puedo establecer cómo puedo enfrentar esto, qué herramientas tengo, cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo entenderlo para superarlo, y también desde una parte espiritual también como herramienta que puedo utilizar de acá que me pueda servir. Ayer leí algo, o estos días no me acuerdo, que decía como la vida te va a colocar las mismas cosas con diferentes personajes en diferentes momentos, pero hasta que tú no superes ese nivel, vas a seguir viviéndolo hasta que entiendas cómo puedes trabajarlo mejor y poder superar esta etapa o ese momento para decir, ok, ya ella comprendió, ya él comprendió que si se le está presentando la misma situación es por algo. Entonces esta vez lo tiene que hacer diferente porque como lo estaba haciendo no estaba generando el resultado. Entonces, todo lo que dice, sí, los retos vienen para eso también. Totalmente. A eso vinimos, a este plano de existencia y a esta experiencia humana, ¿sí? Entonces, A que cada situación nos vaya llevando por un camino. Entonces, cuando no comprendemos, entonces nos vamos quedando como en lo mismo, o es como de capitas, ¿no? Entonces yo hoy comprendí algo, lo superé, sentí que avancé y luego van quedando cositas ahí, luego viene otra situación que me hace profundizar, eh, y voy avanzando, ¿sí? En uh-huh. otras ocasiones que no logro, entonces se vuelve y se repite y se repite y se repite y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahí ¿Qué quiero entonces la decir? oportunidad de encontrar eso que me haga, yo le llamo el clic, y bueno, muchas personas es como ese Ajá. clic, eso que me hace decir, Ah, de eso. wow, sí, ahora entiendo, comprendo por qué y para qué me pasa esto. Y cuando se vuelve a presentar la misma situación, ya no voy a reaccionar, sino que ya desde esa sabiduría, ya desde otro enfoque, desde de otra percepción, que eso es lo que también hace que cuando podemos observarnos, hace que Uh-huh. esa percepción de la vida y de la situación específica de la persona cambie, y en una nueva situación, ahí es donde está la oportunidad de hacerlo diferente, ¿sí? Uh-huh. Y así se van presentando. Y es, que es lo que dicen, todo es cuestión de perspectiva, todo es cuestión de perspectiva también, la percepción mía cómo está de acuerdo a eso, y pues eso dice un montón también de lo que yo estoy trabajando en mi mundo interior. Pero Claro. bueno, Y esa continuemos acá. percepción está ligada también a mis vivencias, ¿no? Lo que yo he vivido hace que tenga una percepción
una percepción diferente y por eso ante Y una ahora, situación por una persona no reacciona igual, las personas no ah, reaccionan igual ante una misma situación, reaccionan de manera diferente o accionan de manera diferente y eso tiene mucho que ver con su percepción. ujú. Ahora Y sí, con perdón. eso que acabas de, no, con Sí. eso que acabas de decir, porque quería abordar el tema y es, ¿qué te llevó a ti a tener el despertar de conciencia y espiritual? Bueno, ¿qué me llevó a mí a interesarme estar así en estos caminos? Bueno, realmente desde niña tiene uno muchas preguntas, ¿no? Cuestionamientos, a veces hasta raros para la familia de uno, como esas preguntas locas. Eh, y también tenía muchas sensaciones, ¿no? Como, sí, muchas sensaciones corporales, visuales, mentales, ¿no? Como una que me hacían experimentar la vida de otra manera. Y en algún momento encontré un libro que era de mi abuelita paterna, de la metafísica de Connie Méndez. Y para mí fue así como, wow, ¿esto qué es? Otro tipo de información, ¿sí? Y para mí fue una maravilla. Estaba adolescente. Y bueno, eso me sirvió mucho como para empezar a ver las cosas de otra manera y ya luego las mismas experiencias de la vida. Entonces, en ese entonces, ya casi hacia mis 20 26 años, en ese tiempo, tenía una relación como muy tóxica, ¿sí? Entonces, ya luego que me gradué de psicología, me fui a vivir a Barranquilla y allí empecé a encontrar respuestas a mis preguntas, ¿sí? A Ujú. través de diferentes, a través del Reiki, a través de la danza, que fue allá donde estudié 3 años, hacía profundidad, danza contemporánea, pero tuve la fortuna de que mi maestra era terapeuta, entonces eso fue todo un proceso de transformación. Entonces, eso, como esa situación en ese momento en donde no me sentía satisfecha, como sentía que algo me faltaba, era una relación Mm. conflictiva, tóxica, y luego ese cambio de ciudad, era algo como que mi ser también me pedía, como irme a otro lugar, y ahí las cosas se fueron fusionando para que empezara todo un proceso conmigo, todo un viaje hacia adentro. Y cuéntame tú cómo fue esa. No. Bueno, también igual como desde pequeña con el tema pues de la Bueno, y tú que mediunidad. eres medium, sí, claro, Ujú. es Y diferente. como niña, pues y pasa mucho y es que de pronto, pues yo sé que tú también estás de acuerdo más que tú eres mamá y sabes que cuando estamos chiquitos, yo digo que todos somos unas antenitas y podemos percibir todo. Con el tiempo eso se va cerrando de acuerdo también al sistema en el que yo estoy, en mi familia, cómo se conforman todas las creencias, ¿no? Entonces, pues la percepción a mí, yo estudiaba en un colegio de monjas, entonces siempre como que decían como que en la capilla hay una monjita que se murió y eso. Pero yo sí tenía la percepción de que veía a alguien, pero pues yo decía, pues si ya todo el mundo lo sabe porque todos lo decían, pues todo el mundo ya lo sabe. Y la primera vez recuerdo que también tuve como una experiencia en donde vi a alguien cayendo en mi habitación, a alguien que como que saltaba a mi ventana. Yo tenía como 6 años y fue esa como la primera experiencia. Después pude identificar que era un amigo de mi papá que falleció, pero pues así transcurrió la adolescencia muchísimo más, pero tampoco nunca, ni lo dije, ni lo pregunté, y con mi mamá sí, porque mi mamá también es muy abierta como a este tema, porque ella también tuvo su despertar y pues ella trabaja todo el tema de Reiki y le gusta mucho esto, y en ese momento como que las dos conversábamos de cosas que pasaban, pero pues nunca a profundidad. También llegó un momento muy crítico en mi vida en donde yo creo que la vida dijo, ya esto está preparado, ya toca darle como su momento para que explore un poquito mucho más allá. Y yo sentía que en ese momento sí mi vida estaba, ahora que hago la reflexión y que ya no duele, hago la reflexión y digo, sí, yo venía en un momento de mi vida en donde iba como, yo iba pasando por la vida, no, la vida iba pasando por mí, pero yo no la estaba sintiendo.
Entonces llega este momento de mi vida que también fue muy traumático, doloroso con mi familia y me bota al mundo y yo empecé por Los Ángeles, todo lo contrario, y además sí fue muy curioso porque yo era la que regalaba los libros, pero no los leía, de todo el mundo, de despertar se lo regalaba a mi mamá, ella amando ese proceso, y yo, ay sí mami, te regalo este libro, pero en mi vida de oráculos y todo esto, y fue muy claro porque después yo fui la que terminé también como en este tema y ya mucho más consciente. Eso me ayudó a sanar un montón, muchas cosas y pues en ese proceso voy. También es como identificar que me dio un momento en un antes y un después y que aunque el proceso fue muy difícil, pues, tomó su tiempo, pues creo que ya estoy en un momento en mi vida en donde mm, obviamente sigo sanando un montón, pero ya la intensidad de lo que fue bajó y que obviamente los procesos también difíciles hay que saberlos tramitar y eso y esto ayuda un montón. Claro, y ahí es cuando cada vez somos más conscientes de que las experiencias que tenemos, cuando se presentan, no Ujú. quedarnos sumergidas en la crisis, en el victimismo, en el sufrimiento. Obviamente que hay cosas muy dolorosas que uno vive y hay que vivirlo de esa manera para poder expresar, sacar las emociones y todo. Pero cada vez es darnos cuenta el para qué y cuando cada vez es más rápido que llegamos a esa comprensión, eh, es lo que yo llamo de sentirse uno más libre, ¿no? Como más, no atado a esas emociones y a lo que nos han enseñado del sufrimiento, de la culpa, de el castigo divino y demás, sino eh, poder tener esa facilidad de ver las cosas de otra manera y por lo tanto de vivirlas de otra manera. Mm. Porque mira que con eso que acabas de decir, la palabra víctima, yo creo que a mí lo digo ahora porque antes, hace un par de años, yo creo que esa palabra a mí me generaba como resistencia. Yo era, pero ¿por qué víctima? O sea, es que me está doliendo. Tienen que hacer algo porque a mí me está doliendo. Entonces yo botaba toda la culpa afuera y era mi dolor y ustedes tienen que reconocer mi dolor y eso. Y obviamente ya uno va trabajando me generaba rabia, o sea, decir, es que no es que uno sea víctima, es que de verdad uno le duele, pero cuando uno empieza a transformar esta visión y a entender esto, por ejemplo con las constelaciones familiares, eh, tú eres víctima los primeros, pongamos, 5 minutos en el que te sucede algo. Y después de eso, tú ya tienes la oportunidad y hay gente o que devuelve entonces la pelota porque me hicieron algo, yo fui la víctima, entonces voy a devolver el mismo dolor que me causaron. Ahí ya tú no eres víctima, ya eres otra vez el perpetuador. O te quedas ahí en estado de víctima, pero ya no sería un estado de víctima permanente, sino ya sería como de no querer hacer nada, de no movilizarte y te quedas ahí siendo parte de ese personaje que no eres. Y ahí viene la resiliencia, ¿no? ¿Qué tan resiliente yo soy? Entonces, víctima o resiliente. Entonces, eso que estabas diciendo es las dos cosas, o sea, pasar de víctima a poder decir, ¿para qué me llegó esto? ¿Cómo lo voy a observar y cómo lo voy a poder transformar? Sí, Te porque eso es pregunto, algo de toda, o sea, todo el tiempo tenemos experiencias difíciles, todo el tiempo, pues todo el tiempo no, pero es decir, durante nuestra vida se nos van a presentar situaciones para resolver y pues esa es la magia de esta vida. Pregunta, dime, ¿cuál era la pregunta, pregunta? ¿crees que el despertar espiritual o de conciencia siempre llega de manera traumática? Porque sí, he tenido como esa pregunta para hacerla y me parece que sería ese buen espacio para poderlo responder. Bueno, yo creo que la mayoría nos llega así, pero no necesariamente, no necesariamente, sino que cuando no queremos ver, cuando no queremos comprender, entonces pues la vida nos claramente nos pone la situación, entonces nos pone la persona con la cual estoy en conflicto, ese jefe de pronto también con el que no, pues,
muy autoritario y entonces eso nos va reflejando también como cosas de más atrás o vivimos experiencias de traición y sí, o sea, hay como, son desde todo lo que nos pasa a nosotros, la enfermedad incluso, Mm, son cosas que llegan a nuestra vida así como de una manera contundente, es como yo lo mm, veo, contundente, que nos permite hacernos preguntas, ¿sí? Pero pues no, normalmente llega de esa manera. Hay otras personas que de hecho pues no están como en un camino espiritual, hablándolo de lo como yo lo veo, ¿no? Como con esas herramientas, mm, porque igual todos somos seres espirituales, solo tenemos, la vivimos, nuestra espiritualidad la vivimos de diferentes maneras y hay ujú, personas que pues tienen esa información de otra manera, ¿sí? No siempre mm. llegan cosas traumáticas para uno empezar a darse cuenta. Pero creo que, o por lo menos de mi experiencia, lo que yo he visto y lo que he vivido, siempre hay algo que nos incita, nos mueve, nos saca como de nuestra zona de confort y nos lleva a dar ese salto cuántico, ese salto de vivir de una manera diferente. Siento que así es también como más rápido y bueno, hay muchas personas que lo ven como una oportunidad y hay muchas otras personas que lo ven como un sufrimiento constante de la vida. Ajá, exactamente. Ahí yo creería que, pues personalmente, porque yo creo que de las personas que conozco estaba pensando como rápidamente también sobre esa pregunta y es, de las personas que yo conozco o de mis pacientes y esto, creo que no, sí, o sea, no se puede desmeritar el dolor de cada persona, ¿no? Y de cada experiencia que vive cada uno, pero siento también lo mismo, o sea, no todo el mundo llega a ese despertar de conciencia, despertar espiritual por una situación traumática. Sí pueden haber movilizaciones de preguntas muy existenciales, que eso también es otra cosa, Ujú, sí. y es quién soy, para dónde voy, ya no me gusta esto, ya no quiero esto, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo se lo digo a mi familia? Entonces, preguntas existenciales que llevan a necesito hacer algo. Y pues también el tema de ir a un psicólogo que pues en nuestra sociedad también está tan manchado y es que es para locos y es que eso y que es muy costoso, entonces también le ha aperturado a otros procesos poder y a otras herramientas de autoconocimiento poder responder esas preguntas. Y ahí hay una línea bien delgada también que pues la persona utiliza para poder salir de ese cómo entro y pues es una puerta grande que se abre para ese despertar espiritual, de conciencia y eso. Y lo que tú dices también es verdad, o sea, va a depender siempre también de la persona y es, se me abre la puerta, ¿entro o no entro? O me quedo aquí en el dolor y me quedo aquí, vuelven y me pasan las cosas y vuelven y me pasan las cosas. Entonces al final, más que el despertar llegue de una forma o de otra o específicamente si llega por algo traumático o no, porque pudo que a una persona se le haya presentado ya muchas veces pero haya cerrado esa puerta. Entonces, Ujú. siempre va a depender como de ese proceso individual en el que yo tome acción a seguir avanzando. ¿No? Sí, Bueno, total. yo creería que eh, vamos cerrando ya nuestro primer episodio hoy para que no quede tan largo, para Sí, creo que que tan largo, para que nos no sigan se estresen escuchando. escuchándonos. Hoy creo que dejamos hasta acá. Les contamos de una vez cuál va a ser el tema para el siguiente episodio. Se va a llamar ¿Cómo transformar una crisis en oportunidad de aprendizaje de manera consciente? Entonces, Sí, eh, entonces es como un poquito de lo que hemos hablado hoy, pero ya según nuestra experiencia con nosotras mismas y con las personas que acompañamos, cuáles podrían ser como cosas para identificar y para poder cambiar esa percepción, sí, que podamos, sean oportunidades en nuestra vida. porque además de la tertulia, también la idea es que ustedes se lleven herramientas también para empezar a aplicar. Estamos seguras que de pronto hoy con lo que ya primero hablamos podemos identificar en qué estado estamos, en qué línea de tiempo vamos para poder avanzar
Y nada, si tienen algún tema de los que quieran ustedes pronto que podamos hablar acá, socializar, si tienen alguna pregunta, nosotras los vamos a leer y pues los vamos a tener en cuenta para nuestro siguiente capítulo, poder también responder las preguntas, así como en esto, y pues también mirar si lo podemos volver ya un tema para que podamos socializarlos así las dos. Sí, si tienen algún aporte, nos quieren contar algo también, pues muy dispuestas a compartir con ustedes. Bueno, Bueno, y el siguiente capítulo, muchísimas gracias a las personas que se conectan con nosotros. Y nada, algo más sí, para decir. no, gratitud, muchas gracias. Es un espacio que nos hemos regalado a nosotras en estos espacios que acompañamos y pues nos damos cuenta que cuando compartimos también de eso que hemos vivido, a veces necesitamos hablar y en Mm, ese diálogo también vamos escuchándonos y vamos comprendiendo otras cosas. Entonces, esa es la idea también de este espacio, que esta voz sea una voz en conjunto, por eso decimos si dejan preguntas, reflexiones, cosas que nos quieran contar, sea ese compartir para todos y para todas. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo gracias, gracias. episodio. Chao.